Follow Fest. Cada uno suma uno. Bienvenidos a un episodio más, estamos ya listos y preparados para el Follow Fest, así que ya saben, pueden seguirnos desde ya en las redes sociales y si quieren saber qué es el Follow Fest, por favor vayan al episodio número 1 porque tuvimos un episodio en el que hablamos acerca de este evento, ya saben que todos están invitados, es totalmente gratis y no importa ni tu edad, ni tu religión, ni nada, vente al Follow Fest porque seguramente te la pasarás muy bien. Hoy en el segundo episodio tenemos un invitadazo a una persona que estábamos hablando detrás de cámaras que viene de México, tiene una parte en su cabeza de Costa Rica. Traigo gorra costarricense. Tiene la mitad del corazón en Chile y la otra mitad aún se está decidiendo si sigue aquí en Guatemala. No, totalmente guatemalteca. La segunda parte de mi corazón pide rellenitos, tamalitos sí. Y chuchitos. Damas y caballeros, con nosotros está David López. Eso. ¿Qué tal, José? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Estoy muy emocionado también por lo que se nos viene en Follow Fest y contentos también por lo que tenemos hoy. Tenemos un tema muy interesante y estoy contando los minutos para entrarle de lleno y platicar juntos sobre este tema. Sí, mira, David, comencemos con algo. Primero, ayúdanos a conocerte un poquito más. Yo ya por ahí solté el spoiler de que eres de México. Por ahí sabemos también que estás sirviendo aquí en Guatemala. Eres líder de jóvenes de la Iglesia Vida. El Camino, perdón. Iglesia El Camino, sí. Iglesia El Camino. A ver, cuéntanos un poquito más sobre ti, qué haces, tu ministerio y todo eso, y así vamos adentrándonos al tema. Perfecto, muchas gracias, Josdan. Mira, sí, yo, si me escuchan el cantado distinto, como bien mencionaste, yo nací en México, vine aquí cuando tenía 5 años. Y hay cosas y mañas que nunca se le quitan a uno, como el amor al picante y el cantado, ¿verdad? Pero pues he crecido aquí en Guatemala, me encanta el país, me encanta Guatemala y tenemos la oportunidad con mi esposa de trabajar en la iglesia que mencionaste, se llama Centro Bíblico El Camino y estamos sirviendo en el Ministerio de Jóvenes. También tengo la oportunidad de servir en otros ministerios compartiendo acerca del Señor. Yo estudié teología y sigo comprometido con el llamado de ser discípulo de Jesús. Y así que eso es básicamente lo que hago. También trabajo en un colegio enseñando literatura y filosofía. Y pues mira, enseñar filosofía relacionándolo con la fe es magnífico. Así que bueno, eso es básicamente sí. O sea, un filósofo y un teólogo. Quisiera, pero me quedan grandes los dos términos. Dejémosle con que quiero ser un discípulo de Jesús, ¿verdad? Eso está bien. Y ahora sí, de forma nombrada, líder de jóvenes. O sea, estás a cargo de algunos jóvenes. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? ¿Si es difícil, como dicen? Fíjate que es una responsabilidad muy grande. Me imagino. Creo que esos términos y esos títulos nos quedan también grandes. ¿Por qué? Porque cada uno de los chicos que llega a la iglesia es una persona particular que quiere conocer más del Señor, una persona que está por un proceso de vida específico y es una persona que tiene luchas, dificultades, alegrías y que nosotros a través del Evangelio, de lo que conocemos de la Biblia, podemos acompañarles. Pero es retos enormes, pero también una gran oportunidad y una gran bendición de parte del Señor. Así es, como la gran comisión que se encuentra en los Evangelios y de hacer discípulos sin importar la edad. Algunos se dedican a niños, otros se dedican a jóvenes, otros se dedican a personas más grandes, pero David aquí nos está enseñando acerca de eso. Ahora sí, adentrémonos al tema, hablando de jóvenes, hablando también de tema de iglesia, de teología y todo eso. Hay algo muy específico que Jesús nos mandó a hacer aquí a la tierra y es compartir el evangelio. Y esa palabra evangelio es una palabra que conocemos dentro de la iglesia, dentro del contexto cristiano y todo, y muy probablemente y seguramente no la escuchamos afuera, sino que es algo que tratamos nosotros los cristianos. Por favor, comencemos con la pregunta: ¿qué es el evangelio? Qué buena pregunta. Mira, empezamos con el término evangelio, el evangelión, significa algo muy sencillo, buenas noticias. Buenas noticias. Entonces, cuando nosotros decimos, no, el evangelio aquí, allá, ¿qué es el evangelio? Si nos vamos a la raíz, son buenas noticias. Pero no cualquier noticia. Así es. ¿Qué comprende estas buenas noticias? Yo me gustaría dividirlo en 3 secciones. La primera sección es parte desde lo que nosotros tenemos en la Biblia. En la Biblia, las primeras palabras que tenemos es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es una realidad que también nosotros experimentamos y lo voy a explicar por qué. Cuando hablamos del principio creó Dios los cielos y la tierra, nos habla de una realidad. El evangelio está encarnado en nuestra realidad. ¿Cuál es esa realidad? Primero, que hay un Dios y Padre creador de todo. Un Dios que es bueno,
un Dios que es santo, y lo primero que vemos en las escrituras es eso, y un Dios que decide relacionarse y crear al ser humano. Este Dios se nos muestra como un Dios que busca el bienestar y la santidad. ¿A qué se refiere la santidad? Que está opuesto al pecado. La santidad de Dios básicamente es que es completamente distinto a nosotros. Y a la par de esa revelación de quién es Dios, tenemos otra realidad. También lo vemos desde el Génesis, es el pecado. Y cuando nosotros escuchamos pecado, pensamos en una palabra así como, ay, el no hacer esto, no hacer aquello, no cumplir con los 10 mandamientos. Ajá. Pero nuestro pecado y nuestra humanidad van de la mano. ¿Quiénes somos nosotros como seres humanos? Y ahí me gustaría básicamente contar un poco de unas maneras posiblemente algo distintas de concebir el pecado y nuestra naturaleza. Desde que nosotros nacemos y somos educados, vamos viendo patrones de comportamiento, formas de relacionarnos de nosotros que rompen una correcta relación con mi prójimo, conmigo mismo y con la naturaleza. ¿Por qué viene eso? Podríamos decir que hay varios factores. Podemos pensar que cuando yo tengo una preocupación sobre mi futuro, entonces quiero acaparar. Por ejemplo, si estamos con mis amigos, cuando somos pequeños de 5 o 6 años y ponen dulces enfrente, yo no puedo confiar en la otra persona que la otra persona nada más va a agarrar 2 dulces. Ajá. La otra persona probablemente va a querer agarrar 5 dulces. Entonces lo que yo quiero hacer es agarrar cuantos dulces yo pueda agarrar porque yo no puedo confiar en la otra persona. Y eso muestra a grande escala, ya de grandes, cómo también nos comportamos como seres humanos. No confío en la otra persona que está conduciendo un carro. No puedo confiar en mi compañero de la universidad. Ponemos barreras entre nosotros porque nosotros también sabemos cómo nosotros nos comportamos. Porque en lo oculto sabemos cómo somos como seres humanos. Somos tal vez en ocasiones irracionales. A veces tenemos una relación estable con nuestra novia, nuestro novio. En mi caso, casado con una esposa. Y hay chicos que de repente dicen, yo no sé por qué, pero quiero otra persona. Yo no sé por qué, pero yo sé que no debo de hacer esto, pero lo hago. Sé que no debo de rendirme a estos vicios, a ver cosas que no debo, pero lo hago. Sé que no debo de rendirme ante el alcohol, pero lo hago. Hay algo en mí que siento que está mal. Y todo eso nosotros como cristianos lo conocemos como pecado, esa naturaleza corrupta que nosotros diariamente experimentamos, ¿no? Y ante eso también está el miedo al futuro. Como tú y yo no sabemos qué va a pasar en el futuro, exacto, de nuevo, acaparo, ¿no? Yo necesito saber qué va a pasar el día de mañana y eso me deja en una angustia, me deja sin paz, me deja agobiado. Otra cosa es, por ejemplo, las heridas que nosotros causamos a otros y las heridas que nos causan. Josán, yo te hago la pregunta, ¿cuántas personas conoces tú que han sido lastimados profundamente en su infancia por padres o por amigos y que eso les ha creado un trauma fuerte en su vida? Yo creo que quizá el 85% o más de mis amistades están lastimados de alguna forma desde su infancia. Totalmente. Por el mundo tan roto en el que vivimos. Totalmente. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas de esas personas, producto de haber sido lastimadas, lastiman a otros? Sí, muchísimo más. Es una cadena. Exactamente, es una cadena que viene desde atrás. Sí. Entonces, todas estas heridas que nosotros venimos cargando encima de nosotros, heridas que nos han ocasionado, pero que también nosotros ocasionamos, son producto del pecado. Obviamente también podemos hablar acerca de del miedo a la muerte, del miedo a no saber qué va a pasar en un futuro, y el miedo a la muerte es muy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si el día de mañana seguiremos siendo o existiendo. Exacto. Y entonces yo quiero dejar un legado. Quiero dejar una empresa que sobrevive al paso del tiempo. Ajá. Quiero dejar, no sé, un canal de YouTube que toda la gente pueda... Algo por lo que me recuerden. Exacto. Sí. Y eso, en lugar de dejarme vivir una vida en paz, una vida tranquila, me mete como a una tormenta, un ciclo exacto. Ajá. Negativo de angustia, ¿verdad? De querer lograr algo que no sabemos qué es, pero quiero tener algo y no sé qué es. Y es ese vacío que sentimos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque desde el Génesis nosotros dejamos a Dios a un lado. Desde el Génesis se nos comparte que cuando Dios nos dijo, este es el camino con el cual ustedes pueden tener una relación correcta conmigo, una relación en paz y de tranquilidad, obedeciéndome, reconociendo quién soy yo, decimos no. Exacto. Yo sé cuál es el mejor camino. Sí, mira, el pecado se resume en desobediencia.
desde el inicio. Dios dejó ciertos mandamientos, dejó cosas que no se podían hacer. Sin embargo, esas cosas no son porque estén prohibidas, porque al Señor se le antojó, sino que son cosas que nos hacen daño, son cosas que forman heridas, como nos estás diciendo. El pecado es algo que desde el inicio se empezó con desobediencia y que ha herido al mundo cada vez más. La gente se pregunta, ¿por qué Dios permite guerras? ¿Por qué Dios permite la hambruna? ¿Por qué Dios permite? Es que Dios no lo está permitiendo. Dejar entrar al pecado a este mundo ha hecho que este mundo esté tan roto, y este mundo rompe cada vez más y más personas, y eso se detiene hasta que yo decido vivir en santidad. Totalmente. Eso se detiene hasta que yo reconozco y tengo convicción de pecado y dejo que el Señor Jesús empiece a obrar en mi vida. Y hablando acerca del Señor Jesús, el evangelio lo vamos a resumir en que son buenas noticias, las buenas noticias de salvación, que es compartir a los demás las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? A ver, cuéntame. Perfecta pregunta. ¿Por qué? Porque las buenas noticias vienen en este contexto, en esta realidad de malas noticias. Ya explicamos cuáles son las malas noticias, las que ya conocemos, ¿no? Ya mencionaste las guerras, y podemos hablar también de cambio climático, de destrucción de nuestro planeta y demás. Esas son las malas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias que como cristianos predicamos es que Dios no nos dejó solos. Así es. En una realidad en la que estamos totalmente contagiados por este mal, rodeados de dolor y de desesperanza, de pecado, como tú dijiste, y Dios decide encarnarse, hacerse hombre, y no solamente hacerse hombre en cuanto a que quería un día pasar por la cruz. La sola realidad de que Dios se hacía uno como tú y como yo nos decía, no estamos solos. Exacto. No estamos solos. Es como cuando en la antigüedad un rey iba a la guerra adelante de sus tropas. Obviamente no ocurría muy seguido porque pues un rey tenía que estar, o al menos el general, desde atrás viendo lo que ocurría en el campo de batalla, pero cuando las tropas tenían al rey cerca, sabían que él era uno de ellos, que él estaba con ellos, que no estaban solos. Esa es la primera realidad. La primera realidad es que él se encarnó y se hizo uno como nosotros. Segundo, es que él vivió nuestras situaciones. Él fue tentado por el diablo para volverse famoso, volverse rico, satisfacer sus apetitos. Exacto. Y él pudo ser totalmente distinto a lo que nosotros como seres humanos sabíamos. Él fue santo completamente. Y tanto su vida y su obra es una buena noticia. ¿De qué otras maneras es una buena noticia? Pues podemos pensar en que Jesús, cuando estuvo predicando, desafió muchas cosas de la época. En una época en que había personas que eran tal vez extranjeros, personas que les consideraban pecadores, Él no les dijo a esas personas, ¿saben qué? La aceptación de Dios hacia ustedes va a ser hasta que sean santos. Él dijo lo opuesto. Les dijo, ¿saben qué? Ustedes nunca podrán llegar a ser perfectos, pero la buena noticia es que yo puedo aceptarlos a ustedes y les puedo dar gracia. Exacto. Y ellos no entendían cómo iba a funcionar la gracia y el perdón de Dios, y vamos a verlo después en la cruz, ¿verdad? Pero eso fue enorme en su actuar. Él luchó con la gente de su época, ¿no? Con los fariseos. Sí, eso es cierto. Y hablando acerca de eso, de pecado y de tentaciones también y todo, Cristo Jesús pasó por esta tierra lo que nosotros estamos pasando. Totalmente. Y lo pasó de una forma en la que yo estaba viendo una publicación hace poco en donde decía que Jesús fue tentado en el desierto, en donde seguramente tenía hambre, seguramente tenía mucha hambre, y seguramente en ese contexto no se encontraba como en la mejor posición. A veces nosotros somos tentados teniéndolo todo, absolutamente todo, y aún así no tenemos la fuerza o no tenemos el dominio propio para resistir a esa tentación. La respuesta es que sí se puede. Porque Jesús se hizo 100% carne y no estimó ser igual a Dios cuando estuvo en esta tierra, y lo que hizo fue resistir a la tentación. Entonces nosotros también podemos. Y hablando acerca de esto del evangelio, me gustaría que nos ayudaras con un consejo. ¿Cómo presentamos a Jesús a esas personas? ¿Cómo nosotros podemos presentar a Cristo a las personas a las que queremos evangelizar? Ya entendiendo lo que es el evangelio, que son buenas noticias, ya entendiendo cuáles son las buenas noticias, que Cristo Jesús vino a la tierra y gracias a Él tenemos salvación. Ahora, ¿cómo yo se lo presento a un amigo? ¿Cómo yo puedo llegar y presentárselo a una persona que no quiere saber, que está encerrado en que el pecado que él está viviendo es lo que él quiere hacer? ¿Cómo llego yo y se lo presento a una persona que no quiere conocer de Dios? Mira, yo te diría un pequeño tip muy Cuéntame. rápido.
yo les recomendaría, siéntate con una persona y dile, ¿te gustaría verdaderamente conocer la historia de Jesús? Básico. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que a algunas personas te digan, bueno, te voy a dar 4 pasos rápidos y están bien y son buenos y son útiles. No obstante, ¿qué tal si las 2 personas pueden ponerse a leer por días algunos textos de la Biblia, algunas historias donde Jesús explicaba cuál era este reino de los cielos? Y entonces cuando nosotros empezamos a ver paso a paso algunas ideas y conceptos que estas personas puedan tener, tus amigos puedan tener acerca del evangelio, pueden empezar a caer, ¿no? Y esta es la segunda, tenía dos cosas más por incluir. La segunda es que cuando Jesús vino, Él habló acerca del reino de los cielos. Ajá. Él habló de que el reino de los cielos se había acercado. Y esta es como una pequeña revolución donde los valores humanos, los valores de la supervivencia del más fuerte, los valores del egoísmo se empiezan a trastocar porque Él instaura el reino de los cielos. Un reino que iba a regirse por reglas diferentes. Un reino que tendría metas distintas. La meta no va a ser famoso, la meta no va a ser tener mucho dinero, la meta va a ser como Jesús. Exacto. Y cuando este reino se establece poco a poco, porque todavía no lo podemos ver, y es algo que se mueve, el espíritu se mueve así como el viento, ¿verdad? Pero Él nos habló acerca del reino. Entonces el primer concepto importante es la encarnación de Jesús. El segundo es que Él habló del reino de los cielos. Y el tercer punto es lo que Él logró en su sacrificio. La gente de su época quería a un Jesús que llegara e impusiera un gobierno político. Yo te pregunto, ¿no sería muy chilero que llegara de repente este Dios encarnado y dijera, a ver, Naciones Unidas, no van a ser ustedes, voy a ser yo. A ver, paz para todos, comida para... ¿No sería chilero? Sí, ya la vida resuelta. Claro que sí, pero el problema es que nuestra necesidad va más allá de solo lo político y solo lo económico, solo la comida. La gente en su época quería un Mesías así. Ellos querían un Mesías que dijera, por la fuerza, todo mundo hace esto, voy a quitar a los opresores del Imperio Romano y listo. Entonces para sus seguidores fue chocante que este Mesías muriera colgado en un madero. Sí. Los que morían colgados en un madero, en un madero, perdón. Ese es otro tema. Se me fue la R. Es el episodio 6 que vamos a tratar. No. Los que morían colgados en un madero, dice la Biblia que eran malditos de Dios. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús logró en el madero? Él ahí logró la reconciliación universal. Sí. Eso es muy, muy fuerte. ¿Qué significa la reconciliación universal? Primeramente, lo que Él logró fue pagar ante nosotros, ante Dios, nuestra culpa por el pecado. Exacto. Él coloca un manto de justicia sobre nosotros. Y no solamente eso, sino también nos reconcilia con nuestro prójimo. Porque ¿cómo puedo perdonar yo a una persona que abusó a un niño? Exacto. ¿Cómo se puede perdonar a una persona? ¿Cuántos años de cárcel deberían de haber para las personas que quemaron vivos a menores de edad? ¿Una vida entera de cárcel es suficiente para pagar eso? No. Y podemos decir, ¿cómo podemos pedirle a Dios que perdone? O sea, ¿sería justo que Dios perdone a esa gente? Entonces vamos a decir, no, Dios no puede perdonar a personas así. Ahora, si yo te pregunto, ¿y los traumas de estas personas que traían? Una vez yo vi un video de una mujer que decía, ella era sicaria, ella recibía dinero para matar hombres, y ella decía, cada hombre que yo mato, estoy haciendo justicia por las veces que me abusaron de niña. Y yo te pregunto, Josdan, ¿podemos señalarla y utilizar nuestro dedo para apuntar y decir, ella merece morir? Mira, es tan difícil que ni siquiera me gusta la pregunta. Exacto. Sí. Y solo podía haber reconciliación cuando alguien pagaba por esos crímenes. Alguien cargaba encima de él y decía, ¿sabes qué? En mí cae el pecado que te fue hecho. En mí caen esas muertes. Y solo así podía haber reconciliación universal. Reconciliación con nosotros mismos, primeramente con Dios, después con nosotros y con nuestro prójimo. Solamente por lo que hizo Jesús en la cruz. Y finalmente,
el tercer acto, ya vimos primero la encarnación, segundo el reino de los cielos, tercero la muerte de Jesús, y el tercer acto es el más, no el más, sino es el último y también de igual importancia, un acto enorme, la resurrección de Jesús. Para ti, ¿qué significa la resurrección de Jesús? O tal vez para las personas que nos escuchan, ¿qué crees que venga a su mente cuando escuchan de la resurrección de Jesús? Mira, la resurrección de Jesús, personalmente y también en comentarios nos gustaría que nos dejaran ahí también sus opiniones acerca de este tema, pero representa y nos hace entender y confirmar que todo lo que él dijo fue verdadero, que desde el inicio hasta el fin todo lo que él predicó es verdadero, y tenemos esperanza porque no le creemos a un hombre, sino que le creemos a Cristo Jesús, quien nunca ha dicho una mentira, y que su resurrección confirma que todo lo que él hizo, dijo y señaló en esta tierra es totalmente cierto. Totalmente. Y ¿sabes qué? Incluso su resurrección es una muestra de lo que ocurrirá con nosotros. Exacto. Cuando Pablo hablaba con algunos seguidores que estaban desanimados por la muerte, él decía: nosotros no tenemos fe como aquellos que no tienen esperanza. La fe cristiana proclama esto, que la persona que hoy se muere y ha creído en Cristo, esa misma persona y ese mismo cuerpo, ojo, va a resucitar un día. Eso predica la fe cristiana. Y esas son buenas noticias. Sí. O sea, cuando una persona dices, no, pero es que se murió y eso quiere decir que, bueno, un día nos vamos a ver. No solamente un día nos vamos a ver ahí arriba, también ese cuerpo se va a levantar. Y esa es una bofetada en la cara para todos los poderes de este mundo, sí, que utilizan la muerte como su arma. Y dicen, como yo te puedo matar, me tienes que obedecer. No. La muerte ya ha sido vencida también porque Jesús resucitó. Ahí están los 4 puntos que yo diría que son importantes para entender la obra de Cristo. Sí, eso es muy cierto. Y de hecho la misma Biblia relata que la paga del pecado es muerte. Y esa es una muerte que Cristo asumió para que ahora nosotros tengamos la puerta abierta hacia la gracia del Señor Jesucristo, hacia su misericordia de todas las mañanas y también esa puerta que nos guía a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos convence de que lo que estamos haciendo está mal, que nos brinda los frutos también y que nos permite tener dominio propio. Cristo Jesús fue quien abrió esa brecha y sin Él las cosas estarían, quizá lo miramos así, un poquito más complicadas. En el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera a esta tierra, yo no sé los demás, pero al menos yo no me imagino practicando lo que se practicaba en el Antiguo Testamento para cubrir los pecados que yo había realizado una vez al año y tener que esforzarme demasiado para que solo se cubrieran los pecados. Pero con Cristo Jesús, la muerte que es paga de nuestros pecados fue pasada a Él, al Cordero perfecto, y ahora nosotros tenemos la cosa más fácil. Ahora nosotros no necesitamos hacer tanto para acercarnos a Dios. Estamos a unas palabras, estamos a una oración de obtener la gracia del Señor Jesucristo, y estamos también a solo poner atención, a solo empezar a conocer a Dios. Tenemos el libro ya escrito, tenemos el manual de vida para un cristiano, para nosotros poder tener dominio propio, resistir las tentaciones y todo eso. Pero entremos a un tema que es un tema que que nos gustaría hablar mucho, y es acerca de la salvación. Y voy a comenzar con una pregunta. Voy a comenzar con una pregunta que se hacen muchos jóvenes y que me la escriben mucho por Instagram, y seguramente la puedes responder porque la pregunta es la siguiente: ¿cómo sé yo que soy salvo? ¿Cómo yo puedo decir, no, yo sí me voy a ir al cielo? Porque conozco de Jesús, conozco de Dios, me han hablado, me llevaban de chiquito a la iglesia, pero ¿cómo sé yo entonces que realmente soy salvo? Yo te hago la pregunta de vuelta. Cuando yo decido ser salvo, porque mi razón por la cual deseo ser salvo es huir de la ira venidera, ¿estoy haciendo algo egoísta o algo desinteresado o algo porque amo a Dios? ¿Cuál es mi motivación? Yo pienso que es algo incorrecto. Es egoísta, totalmente. Jesús mismo le dijo a las personas que lo seguían: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Exacto. ¿Cuántas personas dirán, no, es que, pues, bueno, yo no me quiero ir al infierno, pero, pues, bueno, el cielo, ay, qué aburrido. O sea, las personas no entienden lo que es la salvación. Exacto. Y piensan que la salvación tiene que ver con cielo e infierno, tiene que ver con portarse bien. Ya hablamos, nosotros por naturaleza no podemos portarnos bien, somos malos por naturaleza, por eso necesitamos al Salvador. ¿Qué requiere entonces la salvación? ¿Qué es la salvación y cómo nos
y cómo podemos hacernos partícipes de esta salvación. Cuando Jesús vino a la tierra, Él habló con las personas que le seguían y las personas que le seguían por milagros. Había mucha gente que lo seguía por milagros y ya cuando Él empezó a preguntarles y a rascar un poquito, empezaron a dejar de seguirle. Lo que Jesús nos invita a nosotros es a un llamado claro y sencillo. Como te dijiste tú, aquí no hay complicaciones. Él dijo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Así es. Ahora, bueno, yo digo, pues aquí traigo mi crucecita. Así que no. En esa época tomar la cruz implicaba algo drásticamente distinto. Sí. Una persona cuando tomaba su cruz quería decir que ya estaba condenado. Era una persona que estaba totalmente ya sin esperanza, que iba de camino al patíbulo o tal vez al lugar donde lo iban a exponer. Eran personas que pues la crucifixión no era nada bonita, o sea, le quitaban toda la ropa, los exponían públicamente y ahí quedaban colgados para morir. ¿A qué se refería Jesús con esta idea de tomar la cruz y seguirle? Es negarnos a nosotros mismos, todo lo que somos, todo lo que tenemos. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuál es mi deseo egoísta? Exacto. Mi manera tal vez incorrecta de querer sanar esta herida del pasado. ¿Cuál es mi manera incorrecta de buscar el amor en otros lugares donde no encontraré el verdadero amor? Todo eso, renunciar a eso y seguir a Jesús. Esa es la invitación al seguimiento, al discipulado que Él nos hace. Y entonces cuando yo me niego a mí mismo, tomo su cruz y lo sigo, es decir, renuncio a todo lo que yo soy, renuncio a mis sueños, renuncio a todo y digo, lo primero en mi vida vas a ser tú y mi meta en la vida va a ser un discípulo de Jesús. Entonces puedo yo observar cómo el resto de mi vida cae por su peso. Sí. Pero mi meta no es utilitarista. Es decir, no quiero ser salvo porque me conviene, porque quiero tener más dinero, porque quiero tener una mejor vida. Lo que estás haciendo es volver hacia ti mismo. Exacto. Necesitas salvarte de ti mismo, de tu propio egoísmo. Necesitas abrirte a ese Dios que te invita en fe a amarlo a Él primeramente. Entonces la respuesta es sencilla. La misma respuesta que hizo Jesús. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguien quiere seguir a Jesús, si alguien quiere ser salvo, lo mismo, toma tu cruz cada día y síguele. Y Él dijo que si confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Y qué significa confesar a Jesús con el corazón? Que confesas con el corazón. Confiesas que es el Señor y crees en tu corazón. En esa época, confesar que Jesús era el Señor era decir, el Rey del universo es Él. No es Mr. Beast, no es Elon Musk, no es la ONU. Es ir en contra de toda la corriente. Es ir en contra de todos y decir, el Señor es Jesús. Sí, eso es muy cierto. Y es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, la salvación, que viene por gracia, que yo no puedo hacer absolutamente nada para tenerla, que no porque yo haya ayudado a muchísimas personas o porque yo vaya todos los domingos a la iglesia voy a tener esa salvación, sino es por gracia. ¿Y por medio de qué? De la fe. Tener la convicción y decir, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí y confesarlo, y eso también nos dará seguridad. Y quizá, creo que la respuesta también sería tener fe, reconocer que hacer lo que me corresponde a mí, que es vivir en santidad por amor a Dios. Y la salvación y todo eso es algo que ya Dios hizo en la cruz y que me corresponde por gracia. La verdad es que aprendimos muchísimo, aprendimos bastante acerca de que el evangelio son buenas noticias y lo resumimos en Dios, Cristo y la salvación. Creo que son 3 pasos muy importantes para que nosotros entendamos y comprendamos también este tema. Muchísimas gracias, David. La verdad fue un tema demasiado bueno. Creo que sabes muchísimo del tema. Mira, te voy a invitar a mi iglesia. Recuerden ustedes que pueden seguirnos en las redes sociales también. Por ahí estamos, también estará apareciendo ahí en pantalla las redes sociales. Y además de eso, por favor, ayúdenos a responder la siguiente pregunta. David, vamos a dejar la pregunta así abierta a todo el mundo para que pueda colocar ahí en los comentarios. Y la pregunta es, ¿qué es el evangelio? Para ustedes, ¿qué es el evangelio? ¿Qué representa el evangelio para ustedes? Por favor, siéntanse en la libertad de dejarnos sus respuestas, sus comentarios. Las estaremos leyendo y probablemente también trataremos de responder por ahí todos sus comentarios, todas sus dudas y todas sus inquietudes. Por favor, vaya a seguirnos a las redes sociales. Mira, estoy buscando las redes sociales. Aquí está. Follow Fest
es nuestra página, pueden entrar por ahí y también pueden seguirnos en Instagram y TikTok como FollowFestGT. De esa forma, regálenos ahí su follow, mire las publicaciones que tenemos, entérese más acerca del Follow Fest, visítenos también en nuestra página web followfest.org y no se pierda este evento. David, por favor, un último consejo para los jóvenes. Bueno, mi consejo sería relacionado a lo que te respondí cuando me preguntaste de qué hacer cuando alguien está interesado. El consejo sería: volvamos a las escrituras y conozcamos verdaderamente cuáles son estas buenas noticias. Porque muchos lo podrán decir, muchos te podrán decir, este es el evangelio, Léelo por tu cuenta. Abre ese libro que tiene tanta historia. Tenemos 2000 años de historia. Personas que han muerto por compartir este mensaje de salvación. Ábrelo, conoce a tu Salvador, conoce tu fe. Así es, así que de esa forma cerramos. Muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Nos vemos en un siguiente episodio y que Dios los bendiga.